Buenas tardes, Miss. Cuatro. Nación, vamos a presentar la historia de la contabilidad y tipos de sociedades. Tenemos como integrantes a Cabanilla Peñafiel, Yulisa Anabel, Emma Teresa Cadigo Armando, no, Valeria, Rodríguez Martínez, Yeri Van Darwin y Kevin Alexis. Vamos a hablar sobre la historia de la contabilidad, eh, comenzando por la antigüedad. En la etapa número uno, que es orígenes de 6.000 años antes de Cristo a 3.500 años antes de Cristo, dice que las primeras evidencias prácticas contables surgen con instrumentos rústicos para registrar hechos y realizar cálculos básicos ante la creciente organización social y las primeras transacciones. En la segunda etapa tenemos lo que es el florecimiento de las grandes civilizaciones, comenzando con Mesopotamia, ya que esta civilización desarrolló la contabilidad escrita para registrar obligaciones tributarias y operaciones comerciales. En la civilización de Egipto, la contabilidad es centralizada bajo los escritos del Estado para el control y los templos, utilizando papiros y escritura jeroglífica. En la civilización Grecia está el uso de templos como centros financieros primitivos con registros detallados. Ahí está el surgimiento de la banca privada y el reconocimiento legal de los libros contables. Y en la en la etapa 3 tenemos la contabilidad en Roma y la transición, que va de los años 800 antes de Cristo a 476 después de Cristo. Esta es una gran importancia de la contabilidad en la vida pública y privada. Desarrollo de registros detallados como la Adversaria y el Codex, mostrando un acercamiento a la partida doble. Ahí vamos a la Edad Media. En la etapa 1 tenemos el estancamiento y renacimiento comercial, que va del siglo V al siglo XII, que tras la caída de Roma, la contabilidad se estanca en un contexto de comercio reducido, con el auge comercial posterior, impulsados por las cruzadas. La práctica contable revive en Italia y en Países Bajos. En la etapa 2 tenemos la innovación y la banca temprana, que va del siglo XII al siglo XIV. Estas se introducen significativas innovaciones en la administración financiera y el registro de operaciones, sentando las bases de la banca. Se desarrollan sistemas contables más complejos para gestionar sus vastos recursos. Y en la etapa 3, que es la consolidación en Italia y la partida doble, que va del siglo XIV al siglo XV. En esta Italia se convierte en el centro de la evolución contable, se pasa de registro simple a sofisticación de la partida doble, que emerge como un método revolucionario para el registro de transacciones. Y a continuación, el Renacimiento. Tenemos como el Renacimiento la publicación de la obra de Luca Pacioli, que se publicó el libro llamado La Suma Aritmética, donde se describió por primera vez el método de partida doble. El aporte a la contabilidad que nos brindó fue que nos ayudó a sentar la base o las bases para la contabilidad moderna. También tenemos la separación de cuentas personales y del negocio, que estamos hablando del siglo XV, que surgió el principio de entidad económica, separando finanzas del negocio y del propietario. Tenemos que esto ayudó a mejorar la organización financiera y tenemos como etapa 3 la expansión del comercio internacional. Aproximadamente. También se desarrolló la contabilidad en respuesta al crecimiento mercantil en Europa y se aplicó la contabilidad a las operaciones complejas y transnacionales. Tenemos también en la revolución industrial,
fue la aparición de la contabilidad de costos, que fue aproximadamente en el siglo XVIII, donde se crearon métodos para calcular el costo de producción de materiales y mano de obra y gastos generales. Aquí, pues fue algo muy importante porque nació la contabilidad de costos y control y gestión. Tenemos también la profesionalización del contador, que se dio en el siglo XIX, donde se crearon gremios y escuelas que enseñaban técnicas contables para las industrias en esta época. Se fortaleció el rol del contador en una empresa. Tenemos también como el inicio de control interno y auditoría, que es la tercera etapa, donde grandes empresas requerían verificar el manejo correcto de recursos mediante la supervisión y auditorías. Aquí, pues, se institucionalizó el control financiero. A continuación, Buenas noches, yo les voy a hablar sobre la historia de la contabilidad en la edad contemporánea. Existen también tres etapas. La primera de ellas es la revolución industrial y la expansión del sistema doble en el siglo XVIII y el siglo XIX, que dice que durante este periodo la revolución industrial impulsó un crecimiento económico, acelerando la necesidad de gestionar grandes volúmenes de transiciones comerciales, y difundió el sistema de partida doble que permitió mayor precisión y control en los registros contables. El punto 2 es la profesionalización y normalización de la contabilidad en el siglo XIX y en el siglo XX, que se establecieron instituciones y normas contables internacionales como los primeros órganos reguladores y los principios generales aceptados. La contabilidad pasó a ser una profesión reconocida con la creación de colegios profesionales y estándares que promovieron uniformidad y transparencia. Lo que es la etapa 3 es la era de la tecnología y la globalización, que es a finales del siglo XX, que dice que la incorporación de la informática y las tecnologías de la información revolucionó la contabilidad, automatizando procesos y facilitando la gestión de información en el tiempo real. Además, la globalización impulsó la organización de normativas contables internacionales como las normas internacionales de información financiera, promoviendo la integración de los mercados financieros mundiales. También les voy a hablar sobre la contabilidad global en el nuevo milenio. También se tiene tres etapas. La primera de ellas es la implementación de normas internacionales de información financiera, que a partir del siglo XXI muchas empresas y países adaptaron las NIIF para organizar la presentación de informes financieros a nivel mundial. Esto facilitó la comparación y transparencia en los estados financieros, promoviendo la integración de los mercados globales. La etapa número 2 es el avance en tecnologías y automatización, que es el desarrollo de software contable avanzado, la inteligencia artificial y el análisis de datos. Han transformado la práctica contable. La digitalización ha permitido mayor eficacia, precisión y acceso en tiempo real a la información financiera a nivel global. La etapa número 3 es el mayor enfoque a la sostenibilidad y la contabilidad ambiental, que en los últimos años ha emergido una mayor atención hacia la sostenibilidad, la responsabilidad social y la contabilidad ambiental. Las empresas están integrando reportes de sostenibilidad y considerando aspectos ambientales, sociales y gobernanza en sus informes financieros, reflejando una visión más integral y responsable desde el empeño cooperativo en la economía global. A continuación, mi compañero. Muy buenas, les voy a hablar sobre la historia de la contabilidad en el Ecuador, donde tenemos a la etapa precolombina, que se refiere a las primeras formas de contabilidad en el Ecuador antes de la llegada de los españoles, donde encontramos registros en tablillas y piedras. En la cultura inca fue una civilización importante que usaba métodos como los quipos y yupanas para llevar sus cuentas. Los quipos eran cuerdas con nudos de colores que los incas usaban para registrar cosas como cosechas y tributos.
La yupana era una herramienta similar a un abaco que se usaba para hacer los cálculos. Los Mayo era el contador mayor encargado de interpretar los registros de los impuestos y el tuco rico es una especie de auditor inca que supervisaba y revisaba las cuentas. En la etapa de la conquista tenemos que comienza con la llegada de los españoles en 1492, quienes trajeron sus propias formas de contabilidad y se enfocaron en la explotación de recursos. Aquí tenemos al veedor, que era un oficial español que se supervisaba la extracción de metales preciosos, al factor, que era el encargado de administrar y proteger los bienes, el contador, que era el responsable de controlar los ingresos y gastos del gobierno colonial. En oficiales reales tenemos que eran los funcionarios a cargo de las cajas reales donde se guardaban el dinero de los tributos. Las cajas reales eran las oficinas donde se almacenaban los ingresos del gobierno colonial. En la etapa de la colonia tenemos que durante este periodo se estableció el sistema de partida doble y se empezaron a usar términos contables modernos. La mita, que era un sistema de forma de trabajo forzado que eran los indígenas debían realizar para los españoles. En la Real Audiencia de Quito, que era la institución que controlaba la economía y el trabajo de la región de Quito durante la colonia. Acá tenemos ya el siglo moderno, en el que tenemos la modernización del sistema contable, que se refiere a la evolución y actualización de las prácticas y métodos contables para adaptarlos a las nuevas necesidades de las empresas. La influencia de la tecnología fue la contabilidad que se transformaba con el uso de herramientas, tecnologías, principalmente con el software contable, que permite automatizar procesos. Tenemos la normativa y entes de control, que son la contabilidad que está regulada por el conjunto de normas y supervisada por instituciones en el Ecuador, que destacan el SRI y la superintendencia, que la SRI es la entidad encargada de la recaudación de tributos y la fiscalización. La superintendencia, que es un organismo que controla y supervisa diferentes sectores. En la contabilidad en las empresas tenemos que la contabilidad es fundamental para la gestión y el éxito de las organizaciones, donde tenemos usuarios internos y externos. En los internos tenemos personas dentro de las empresas como administradores y gerentes. En los externos tenemos personas fuera de las empresas como inversionistas, acreedores o el gobierno. En el impacto en la toma de decisiones tenemos que la información contable proporciona datos cruciales que permiten a los usuarios tomar decisiones informadas y estratégicas sobre las empresas. Muy buenas a todos. Voy a hablar sobre algunos de los tipos de sociedades reconocidas en el Ecuador. Entre ellos está la sociedad limitada, la sociedad colectiva y y la sociedad comandada por acciones. Y diré algunas características de ellas. En la responsabilidad limitada, el mínimo es de 3 a 15 socios, debido a que si se tiene más se disuelve o se transforma en otro tipo de sociedad. Y y su aporte mínimo es de $400, ya que esta limita la responsabilidad del monto de sus aportaciones de cada participante. En la sociedad colectiva se empieza a partir de 2 personas y pueden ser muchas más bajo una razón social. Estos no tienen un monto legal fijo, ya que esta es una actividad comercial común entre los miembros. Y en la sociedad comandada por acciones se puede a partir de un socio o más, a partir de un capital de $80 mínimo. Esta participación limitada en la sociedad comandada por acciones se reparte de manera igualitaria entre los socios a partir de aquel monto fijo, que puede ser más o puede ser menos. Y algunas de las características entre responsabilidad limitada y colectiva es que ambas la reserva de nombre se hace ante la Superintendencia de Compañías en ambos casos. Y en el caso de la redacción del estatuto social es obligatoria en responsabilidad limitada, mientras que en la sociedad colectiva no lo es. Y la escritura pública, ambas la requieren, pero en la responsabilidad limitada se hace ante la Superintendencia de Compañías y en la sociedad colectiva puede hacerse ante una notaría pública. Y en ambas se requiere la aprobación y registro de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Además de que ambos también requieren de lo que es la obtención de RUC dentro del SRI y inscripción en el registro mercantil. El tiempo estimado de creación en la responsabilidad limitada es de 3 a 5 días hábiles, por norma general. Mientras que en la sociedad colectiva puede ser más o menos requerir 24 horas, como por así decirlo, el mínimo. Buenas noches, Miss. Para seguir con los tipos de sociedades o empresas, sigue la sociedad anónima, por sus siglas SCA. La característica para abrir este tipo de apertura, para aperturar este tipo de sociedad o empresa, es que requiere 2 personas mínimo
o pueden ser más. Estas personas pueden ser naturales o jurídicas y no tiene un límite de socios. El capital para abrir esta sociedad o empresa son de $800 norteamericanos. La que sigue sería la empresa con economía mixta o la sociedad con economía mixta, el cual como mínimo también requiere 2 personas y puede tener más. Esta suele ser una alianza entre empresas del Estado y uno más empresas privadas. También el monto mínimo para apertura de esta empresa sería $800 norteamericanos. Y por último, la Sociedad por Acciones Simplificadas, o por sus siglas SAS, que es la más frecuente y digo más nueva de estas sociedades y la que caracteriza ser un poco más fácil y rápido de hacerse. Requiere como mínimo solo una persona, puede tener más, pero lo importante es que el mínimo es una sola persona y no tiene un monto legal fijo, por lo cual se podría aperturar tranquilamente con $1. Siguiendo por sus características de cómo sería la apertura de un tipo de esta sociedad o empresa, la sociedad anónima y de economía mixta comparten muchas características, pero también con las de acciones simplificadas o las SAS. Estas tres requieren también la reserva al nombre comercial ante la superintendencia de compañías para saber de que no estás repitiendo o tienes el nombre de la legal de tu empresa disponible. Se necesita la redacción del estatuto social. También se necesita la escritura pública ante un notario o en la notaría del gobierno. También se necesita aperturar y pagar el capital mínimo de cada una con una cuenta al nombre de la empresa, y esto se va a obtener con el certificado bancario del depósito. Luego sigue la aprobación por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que pues con la información ya aprobada, los documentos legales sigue. Después sería la obtención del RUC en el SRI, que esto es necesario para poder operar y facturar de manera legal. Y por último, la inscripción en el registro mercantil, que esto sería como la validez frente al tercero, o sea, la carta de presentable ante las otras empresas. Y lo que sería el tiempo estimado para las sociedades anónimas o las economías mixtas sería de 1 o 2 semanas aproximadamente, pero lo de la sociedad por acciones simplificadas, o SAS, suele ser más rápidas porque suele ser de 2 a 7 días aproximadamente. Muchas gracias.